Curso virtual gratuito para profesores. ¿Sabes cómo enseñar a tus estudiantes con el enfoque en competencias? Estrategias para desarrollar habilidades de comprensión de textos discontinuos. Aplicación PAES. Buen día, profesores, bienvenidos a este curso virtual gratuito para docentes que preparan a sus estudiantes para la nueva prueba de acceso a la educación superior. Mi nombre es Patricia y los voy a acompañar en este recorrido interactivo de tan solo 30 minutos en el que aprenderás más sobre el nuevo enfoque en competencias y obtendrás nuevas herramientas para trabajar en el aula. Te invitamos a tomar nota y participar activamente de este curso que hemos preparado con mucho cariño para ti. Entonces, profesora, profesor, nosotros buscamos que al final de este curso seas capaz de aplicar el enfoque en competencias para desarrollar habilidades de comprensión de textos discontinuos y mejorar el aprendizaje de tus estudiantes. Si de momento ya piensas que este curso es solo para profes de lenguaje, pues no. Quédate hasta el final y verás cómo este conocimiento es transversal a todas las asignaturas que evalúan para la educación superior y cómo puede ayudarte a mejorar la experiencia en tu aula. ¿Cómo hemos organizado este curso? En primer lugar, hablaremos del origen y definición del enfoque en competencias, ya que es muy importante que conozcamos la base de este concepto que está tan de moda para comprender los efectos que tiene ahora. En segundo lugar, vamos a hablar sobre las competencias según PAES, es decir, cuál es la propuesta DEMRE. Y por último, te entregaremos tips clave para enseñar con el enfoque en competencias, utilizando ejemplos de las preguntas del nuevo tipo publicadas por el DEMRE. ¿Comencemos? Vamos entonces con el primer punto, el origen y definición del enfoque en competencias. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué cualidad crees que es clave para una persona del siglo XXI? Flexibles, informados, curiosos, multitarea, todas las anteriores. ¿Hay otra respuesta que se te ocurra y que quieras compartir con nosotros? El siglo XXI ha traído una serie de cambios y repercusiones en muchas de las formas en que se desarrolla la sociedad moderna. Hoy la sociedad del conocimiento se caracteriza por transferencias de información en un sentido muy amplio. La demanda social y económica es cada vez más cambiante, por lo que las personas están en constante transformación. Se requieren jóvenes curiosos, innovadores, flexibles, que sepan adaptarse a nuevos objetivos y nuevos instrumentos que demanda la sociedad actual. Es decir, se necesitan sujetos competentes. ¿Cuáles son las consecuencias de esto en el sistema educativo? Pues la verdad es que sí son varias, pero hoy queremos discutir particularmente una, el currículum por competencias. Según Bunk, en el ámbito profesional, las competencias son un conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una profesión, resolver problemas profesionales de una forma autónoma y flexible y ser capaz de colaborar en el entorno profesional y en la organización del trabajo. Segundo punto en la tabla, las competencias según PAES. El pasado 26 de enero, DEMRE publicó los nuevos temarios PDT de invierno y PAES que presentan contenidos, habilidades y estrategias necesarias para rendir con éxito la nueva prueba de acceso a la educación superior. La nueva PAES tendría un 100% de preguntas del nuevo tipo, es decir, de preguntas que se enfocan en medir habilidades y competencias. El Ministerio de Educación de Chile entiende competencia como la integración de estos tres grandes grupos. Primero, el saber ligado a un conocimiento base, es decir, cuando hablamos de competencias no estamos dejando afuera el contenido como muchos piensan. Segundo, un saber hacer que se relaciona directamente con la habilidad, es decir, cuando automatizamos una estrategia significa que ya tenemos una habilidad. Y tercero, el saber ser, que es la actitud con la que enfrentamos situaciones complejas o problemas y logramos echar mano a las mejores estrategias para tener éxito en las tareas encomendadas. Son preguntas que buscan evaluar no solamente los contenidos, el saber, sino que también habilidades y el saber hacer, saber aplicar esos contenidos. Al mismo tiempo, dice DEMRE sobre las preguntas del nuevo tipo, estas buscan ser más cercanas a las distintas experiencias de los postulantes, utilizando un lenguaje más cotidiano y pertinente a las diversas realidades de estos. Por lo tanto, ¿qué situaciones podrían ser cercanas a la experiencia de los estudiantes? Podría ser la lectura digital, el comprender una factura, el aprender a ahorrar, el usar redes sociales, podrían ser todas las anteriores o podría ser otra que se te ocurra que quieras comentarnos. Ahora sí, lo que estábamos esperando. Tips para aprender a enseñar con el enfoque en competencias según la nueva PAES.
Tip número 1. Atención a los textos discontinuos. Ya lo decíamos, ¿verdad? Recordemos que son aquellos que no tienen una continuidad, es decir, están seccionados o fragmentados. Se diferencian de los textos continuos en que estos sí tienen una linealidad, una secuenciación o una jerarquización de la información. Si lo piensas bien, te darás cuenta que estamos expuestos todos los días en diferentes contextos y situaciones a este tipo de texto. Según PISA, los textos discontinuos son fundamentales para desarrollar prácticas sociales del lenguaje en los diversos ámbitos de la vida contemporánea, regido por un uso cada vez más especializado de todos los tipos y formatos textuales. Los textos discontinuos entonces, primero, de seguro van a salir en todas las pruebas PAES, no solo en lenguaje, sino también matemática, historia y ciencias. Segundo, los textos discontinuos son textos que enfrentamos fácilmente en situaciones de nuestra vida cotidiana. Son textos auténticos que circulan en sociedad. Y tercero, y a raíz de todo lo anterior, el tip más importante de todos, saber leer este tipo de texto. Tip número 2, atención a la comprensión lectora, por supuesto. Todos hemos escuchado la famosa frase, todos somos profesores de lenguaje. Y muchas veces los profes de lenguaje nos ofendemos y pensamos, oye, yo estudié 5 años, etc. Pero a esto no se refiere que otro profesor pueda reemplazarnos en la enseñanza de nuestra disciplina, sino que el lenguaje es una forma de acceder al conocimiento. Por lo tanto, todas las disciplinas lo pueden utilizar como una herramienta de alfabetización disciplinar. Para mejorar la comprensión lectora debemos acercar los textos a todas las disciplinas como género discursivo, es decir, cada texto en su contexto disciplinar. Para ello nos preguntamos, ¿cuál es el propósito que persigue el texto? ¿A qué tipo de destinatario está dirigido? ¿En qué ámbito se desarrolla? ¿Cómo organiza el autor la información? Para responder correctamente a todo esto podemos enseñar a nuestros estudiantes estrategias clave de comprensión lectora asociadas a determinados géneros discursivos. Tercer y último tip, atención a las estrategias. ¿Qué es una estrategia? Según Regina Barreto, es un plan ordenado, consciente e intencionado de actividades mentales diseñado para alcanzar un fin determinado. Por lo tanto, es un paso a paso que desarrollamos para conseguir un objetivo, que en este caso es la comprensión del texto. Es importante aclarar que lo que funciona a algunos no funciona a todos, es decir, las estrategias son más bien personales, son trayectorias o caminos propios dependiendo de lo que a cada uno le funciona. Vamos con los tips en acción. Los ejemplos que se presentan a continuación fueron obtenidos de los modelos 2022 publicados en el sitio oficial de DEMRE y los tips están basados en los nuevos temarios 22-23. Nos vamos a enfocar principalmente en ejemplos de lenguaje e historia. La prueba de competencia lectora claramente va a evaluar este tipo de texto y así lo declaran los temarios PDT de invierno y PAES. Las habilidades o el saber hacer que se mide en el lenguaje se dividen en 3 grupos de estrategias: reconocer, identificar, relacionar, interpretar, evaluar, reflexionar. Estas van desde las más sencillas a las más complejas. Se agrupan distintas habilidades en una misma estrategia, ya que su desarrollo responde a una simultaneidad de procesos cognitivos. Aquí el conocimiento o el saber hacer parece no ser necesario, pero en realidad sí lo es. Los contenidos se aplican de manera implícita al momento de reconocer el género discursivo del texto que se va a leer y por lo tanto activar los conocimientos previos de la estructura o las características propias del texto. No es lo mismo leer un texto literario que uno no literario, ¿no? Vamos a dividir entonces nuestra estrategia en 4 pasos y cada paso en un subpaso. Recordar que esta estrategia es propia de un instrumento estandarizado. Paso número 1. Leer el texto. A medida que leemos el texto estamos conscientes de los siguientes procesos: de activar los conocimientos previos del género discursivo, de reconocer la organización, de identificar los elementos y las marcas gráficas. El texto que hemos seleccionado corresponde a una infografía presente en la ficha del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, en el que se expone información acerca de la macroauquenia. Al observar el texto, los estudiantes recuerdan cómo se estructura una infografía y reconocen, por ejemplo, que el texto está dividido en 4 secciones en la que cada una entrega un tipo de información acerca de la macroauquenia, que cada sección tiene un subtítulo y que se indica entonces la idea principal. Reconoce además los elementos que componen la infografía, en este caso una fotografía, texto, marcas gráficas, una tabla, dibujos, un mapa, figuras y además los distintos colores y tipografías. En el paso 2 analizamos la pregunta enfocándonos en las palabras clave, en qué me están pidiendo y en reconocer la habilidad. La pregunta seleccionada es la número 13, en la que se indica
¿Cuál es la función de las figuras humanas que aparecen en la sección titulada Anatomía de la macroeugenia? Analizar la pregunta es clave para saber qué te están pidiendo exactamente que hagas. Resulta que como se enuncia la pregunta, es decir, a partir de las palabras clave o la construcción misma, vamos a reconocer la habilidad que debemos haber desarrollado para responder correctamente y, por lo tanto, qué estrategia de lectura aplicar. En este caso hemos seleccionado las palabras función, figuras humanas y sección. Si la pregunta pide identificar la función de un elemento en el texto, descartamos la estrategia reconocer e identificar, ya que si nos pregunta por la función, esto no lo encuentro de manera literal. Y en segundo lugar, descarto la estrategia evaluar, reflexionar, ya que en esta pregunta no necesitamos establecer lazos personales ni críticos con nuestra apreciación del contenido o con la forma en que se estructura. Nos queda entonces la estrategia relacionar, interpretar. Las palabras, figuras humanas y sección anatomía de la macroeugenia nos enfocan en un lugar determinado del texto. El paso número 3 es ir nuevamente al texto y analizar la sección y el título, las marcas gráficas y aplicar la habilidad, pero esta vez con la pregunta en mente. Entonces, la sección se titula Anatomía de la macroeugenia. Esa es la idea principal. Las marcas gráficas indican la estatura de 1,65 m de las personas y 2 metros de la macroeugenia, y en el caso de la macroeugenia además se indica la trompa, la oreja, la cola y las patas. Vemos que hay una relación de comparación entre las figuras humanas y la macroeugenia en cuanto a la estatura. En el paso número 4 y último analizamos las alternativas. Esta prueba también es un género discursivo, por lo tanto las alternativas siempre tienen la misma estructura. Si te preguntan por la función, fíjate bien en el verbo en infinitivo y en el complemento. Descarta los distractores y corrobora la alternativa correcta. Aquí tengo los verbos comparar, contrastar, ejemplificar y distinguir, y los complementos anatomía humana con la macroeugenia, estatura de los seres humanos con la macroeugenia, reacción de los seres humanos al visualizar una macroeugenia o los grados de evolución de la especie humana y la macroeugenia. Vamos a descartar la alternativa C y D porque no hay marcas gráficas en la sección que indiquen ni reacción ni grados de evolución. Nos quedamos con las alternativas A y B que indican comparar, contrastar, algo que se hace al relacionar la información. Por lo tanto, nos quedamos con el distractor del complemento. Vemos que la alternativa A dice anatomía humana, pero en el texto vimos que las marcas gráficas solo indican la estatura. Por lo tanto, descartamos esta y nos queda la alternativa B, contrastar la estatura humana con la macroeugenia. La prueba de historia y ciencias sociales, por su parte, también contempla la evaluación de habilidades que son de pensamiento temporal y espacial, de análisis de fuentes de información y de pensamiento crítico. También se organizan gradualmente en su nivel de dificultad y prácticamente se pide a los estudiantes que piensen como historiadores, es decir, que tengan un conocimiento suficiente para ubicarse en un espacio-tiempo, que puedan revisar diversas fuentes de información considerando que la historia son puntos de vista distintos dependiendo de quién la cuenta, y por último, evaluar críticamente esta información y las interpretaciones que se hacen de los procesos históricos. Además, se evalúan contenidos organizados en los siguientes ejes temáticos: historia, mundo, América y Chile, formación ciudadana y economía y sociedad. Vamos a organizar la estrategia en 3 pasos y lo vamos a aplicar a una pregunta que incluye un texto discontinuo, en este caso particular, un gráfico. Paso número 1. Leer el texto. Título y fuente del gráfico. Relación entre las variables y los puntos conectados. El texto que hemos seleccionado es un gráfico de líneas que tiene como propósito mostrar el aumento de las exportaciones de cobre en Chile durante las primeras 4 décadas del siglo XIX. Así lo indica su título, por lo tanto es la idea principal. La fuente de información es Méndez, de la Universidad de Chile. Las variables son las toneladas de cobre por un lado y los años desde 1800 a 1840 por otro. La conexión de los puntos nos permite visualizar que las exportaciones de cobre entre los primeros años de 1800 no eran tan altos en comparación con los años después de la independencia. A partir de esto, el estudiante debe inferir que ese aumento se debe a la estabilidad que alcanzó Chile en ese entonces, es decir, para responder correctamente a la pregunta, el estudiante debe relacionar la información del gráfico, darle sentido y sacar conclusiones a partir de ella. El paso número 2 es analizar la pregunta, las palabras clave, activar los conocimientos previos o clave histórica y determinar qué me están pidiendo. La pregunta 20 indica:
El gráfico anterior indica las exportaciones chilenas de cobre en las primeras 4 décadas del siglo XIX. Considerando el análisis del gráfico y el comportamiento de la economía en Chile tras el proceso de estabilización política, ¿cuál fue una estrategia promovida en Chile? Estas palabras clave permiten que el estudiante se ubique en un espacio temporal y espacial activando sus conocimientos previos sobre el eje Historia, Mundo, América y Chile, específicamente Chile durante el siglo XIX. Con esto ya podemos reconocer las habilidades que debemos demostrar. Por una parte, la habilidad de, a partir de los datos, situarse en un tiempo y espacio, y por otra parte, el análisis del gráfico, que corresponde al análisis de una fuente de información. El paso número 3 corresponde al análisis de las alternativas. Primero, si nos situamos correctamente en el tiempo, entendemos que la gran minería del cobre corresponde a los primeros años del siglo XX, por lo tanto, la descartamos. Segundo, descartamos la alternativa C, ya que sabemos que tras el proceso de estabilización no se aplicó una política estatal de fomento industrial, ya que no había capital interno. Tercero, descartamos la alternativa D, porque dice que se eliminaron los aranceles y realmente los ingresos fiscales dependían de los aranceles. Cuarto, descartamos la alternativa E, ya que se sabe que en el periodo de la pregunta Chile no tenía capital para implementar avances técnicos. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa A, que indica ampliación hacia los mercados internacionales, ya que uno de los rasgos más sobresalientes de 1830 fue la inserción de la economía nacional en la economía mundial, lo que produjo la ampliación hacia mercados internacionales y que lo podemos ver en el gráfico y en el aumento de las exportaciones de cobre en Chile. En conclusión, primero, el lenguaje es transversal a todas las disciplinas, por lo que tenemos que fomentar la lectura de textos en todas las asignaturas. Esto te va a ayudar a comprender mejor los procesos, las ideas y conseguir un aprendizaje más integral de todos tus estudiantes. En segundo lugar, debemos trabajar los textos discontinuos. Son una excelente manera de evaluar en competencias y ya sabemos que están en la vida cotidiana de nuestros estudiantes, por lo tanto, hay que trabajar con ellos. Y tercero, los estudiantes deben conocer y desarrollar estrategias para la resolución de la nueva PAES. Un camino ordenado y consciente es la clave para mejorar los resultados. Esperamos que este video haya sido de tu agrado, sobre todo que te sea útil en un año lleno de cambios en que DEMRE sigue informándonos de estos distintos cambios de enfoque y que nosotros los profesores muchas veces tenemos que rebuscarnos cómo aplicar nuevas estrategias en el aula según estos cambios que van informando, más todavía en un instrumento estandarizado. Si quieres escribir un comentario, dejarnos saber tus respuestas a medida que avanzaba el video o decirnos cómo te podríamos ayudar con más herramientas, no dudes en escribir en la caja de Facebook que hemos dejado acá abajo. Nuestro propósito es crear una comunidad de profesores para compartir didáctica y estrategias. Estamos con los profes de Chile. Reeduca es una sociedad educativa que busca aportar al desarrollo profesional docente por medio de asesorías técnicas especializadas en el contexto de los desafíos del siglo XXI. Si te interesa conocernos mejor, puedes visitar nuestra página web, revisar nuestras redes sociales o contactar directamente con nosotros.